amigos, ¿cómo están? Evidente que nos marca y por nosotros en nuestra firma trabajamos a un nuevo club de... Hola, saludos, buenos días, bienvenidos a Plan de Juego. Gracias por acompañarme. Noticia fresca para arrancar el programa de hoy. ¿Qué pasa con Gustavo Alfaro? Las informaciones que me llegan para abrir este espacio de Plan de Juego es que ciertamente Paraguay hizo una oferta bastante concreta para llevarse a Gustavo Alfaro. Recordamos que hay una cláusula en el contrato de Alfaro que permite que si Paraguay la paga, pueda en este caso llevarse al entrenador y pues dejar a la Federación Costarricense de Fútbol sin el entrenador nacional, es decir, con el banquillo en este momento disponible. La realidad nos dice que Osael Maroto ha tenido reuniones en las últimas horas con Alfaro para ver qué decide el entrenador. Según me comentan mis fuentes, la selección de Paraguay estaría dispuesto a pagar muchísimo dinero por Alfaro, al punto de que hoy en día Alfaro gana en Costa Rica cerca de $180,000 que reparte entre él y sus 6 asistentes, mientras que Paraguay estaría dispuesto a pagar cerca de $280,000, es decir, una cifra extremadamente elevada y que indudablemente hace muy tentador para el técnico, pues en este caso, dejar Costa Rica para irse a la selección de Paraguay. Por ahora, la decisión no está tomada, pero en las próximas horas puede en cualquier momento definirse el futuro de Gustavo Alfaro, que por un tema económico se podría al final ir al balompié de Paraguay, una selección de Paraguay que se quedó sin entrenador luego de sus pésimos resultados en la última Copa América, en la que justamente perdió contra Costa Rica. Y el día de hoy les tenemos un tema para desarrollar muy interesante, que se divide en dos vías. Resulta que pudimos hablar con un entrevistado muy interesante, que es el agente de futbolistas Lázaro Broyman. Broyman es un personaje con más de 25 años vinculado a las transferencias de jugadores. Don Lázaro Broyman nos permite conocer una perspectiva diferente de dos casos. El primero, el tema de Joel Campbell y el fútbol de Brasil. Resulta que Broyman es especialista en el fútbol brasileño, así que vamos a entender el caso de Joel Campbell y su equipo en Brasil, el brinco que podría dar en cualquier momento al goyenense de el Brasileirado, un club que en este momento pelea el descenso, pero que tiene antecedentes muy llamativos. A través de la experiencia de Broyman vamos a poder entenderlo. Y luego vamos a analizar la realidad de Jalen Mitchell. ¿Por qué? Bueno, porque Broyman fue el agente que llevó a Brian Ruiz al Feyenoord a prueba antes de que filmara con el Genk de Bélgica. Resulta que Brian fue dirigido por la leyenda de Países Bajos, Ruud Gullit, en aquel momento en una prueba en la que negocia Broyman con el Feyenoord. ¿Cómo es el Feyenoord? ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra para el costarricense y contra quién compite en su posición Jalen Mitchell? También lo vamos a ver. Empecemos conversando con el agente sobre el caso de Joel Campbell y la realidad del fútbol de Brasil. ¿Qué club le espera al costarricense? Lo escuchamos en esta entrevista en la que nos va a poner un escenario completo sobre la realidad del exjugador hoy y exjugador de Alajuelense. Bueno, yo estoy muy sorprendido. Yo estoy muy sorprendido con esa negociación, no para bien ni para mal, sino porque del todo, si me hubieras puesto a elegir 15 equipos en Brasil, a los cuales dirigir a un jugador tan valioso como Joel, yo creo que no hubiera elegido al Goianense en este momento por una situación muy particular. El equipo es un equipo de altísimo nivel, es el tricampeón actual de la Liga del Goiano, ¿verdad? Es el segundo equipo más importante de esa liga detrás del Goiás. Em, es un equipo que viene batallando para sobrevivir en el Brasileirao, en la Serie A, en donde subió el año pasado después de haber quedado en cuarto lugar en la Serie B. Es un equipo curiosamente rojo y negro, el uniforme, pero es un equipo muy respetado que en lo financiero es un equipo que es capaz de pagar a Joel Campbell y más.
tiene jugadores de altísimo, altísimo relieve en delanteros, por eso es que estoy asombrado. Bueno, él, como te digo, es un entrenador muy disciplinado. Es un entrenador que ha pasado por muchos equipos. Te puedo decir que yo lo conocí a él con la campaña que hizo con el Vasco da Gama, que hizo una excelente campaña. Acaba de ser campeón estatal con el Ceará. Muy estricto, muy ordenado. Es una persona de muy mucha disciplina, pero también muy asequible. Es una persona que los jugadores lo quieren, digamos. O sea, no es una persona controversial, pues. Y es capacitado, está capacitado. O sea, es un técnico que se prepara, que se capacita. Bueno, ahí estaba Lázaro Broidman. Es interesante porque nos da una perspectiva, por ejemplo, de que a pesar de que el equipo pelea descenso, es más por problemas defensivos que por problemas ofensivos, lo que es curioso porque Joel llegaría a resolver un problema de ataque. Y esto lo digo porque el nuevo club de Joel en Brasil ha recibido muchos goles en los últimos minutos, ha tenido problemas de inconsistencia en la saga, pero no tanto en ataque. Esa es la particularidad que bien explica Broidman. Ahora, la realidad de Jalen Mitchell, el tico que ya partió y fue presentado por el Feyenoord, que habría pagado cerca de 2,5 millones de euros por el Nacional. Una cifra muy, pero muy favorable. Ahora, los detalles de un acuerdo de cómo se negocia con el Feyenoord y especialmente de un hecho trascendental, y es qué le espera a Jalen Mitchell como competencia directa y además qué le espera en el tema de preparación cuando ya se vincule por completo a los entrenamientos. Hay muchos detalles interesantes que se pueden evaluar justamente con un especialista que ya sabe lo que es tratar y negociar con el Feyenoord. Lázaro Broidman nos cuenta más detalles sobre cómo es este club al que partirá el costarricense, al que partió, corrijo, el costarricense defensor central Jaylan Mitchell. Aquí sucede una situación bastante particular. El Feyenoord Rotterdam es el equipo que junto con el Ajax manejan las aficiones más grandes de Holanda. Y la particularidad que hay en Países Bajos, la antigua Holanda, es que evidentemente hay un sindicato de jugadores que te establece salarios mínimos, con lo cual hay equipos que arriesgan contratando jugadores solo europeos para no tener que caer en ese tema de sindicalización, porque por más bueno o malo que sea el jugador, hay un salario mínimo para el jugador no comunitario, ¿verdad? El Feyenoord cambió totalmente de estrategia en los últimos 4 años. O sea, el Feyenoord era un equipo de los que siempre tenían jugadores sumamente experimentados. Cuando, por ejemplo, yo recomendé a Brian Ruiz y le hicimos una prueba con Ruud Gullit en el Feyenoord, en los primeros entrenamientos que llegaba Brian Ruiz, evidentemente él tenía que ver jugadores sumamente experimentados en la planilla. En los últimos 4 años la situación ha cambiado radicalmente. El Feyenoord es de los equipos más jóvenes de la liga. Ujú. Obtuvo el subcampeonato en el torneo anterior, pero realmente lo hizo con un equipo de 23 años de promedio de edad, algo inusitado. Y ha venido esos últimos 3 años. Entonces, yo creo que la manera en que Liga Deportiva Alajuelense logra esa bendición de contactar al Feyenoord, nosotros tenemos muy buena relación corporativa con el Feyenoord. Me parece a mí que es algo que es inmejorable para la Alajuela por dos razones. Primero, porque está una entidad sumamente seria, una entidad que tiene muy definido su rol en cuanto al futuro para los próximos 2 o 3 años. Es un equipo muy ordenado, muy planificado. Tienen a un técnico que se me acaba de olvidar el nombre, es un técnico creo que es danés, que le gusta mucho jugar con gente joven, y de hecho, dos de los centrales con los que va a estar Brian, yo te los mandé ahí, José Pablo, en un WhatsApp. Son jugadores, uno es un holandés de 23 años, ese es el que va a ser en 2 años más o menos central de la selección de Holanda, ya con los Van Dijk y con los demás saliendo por la puerta grande por factor edad. Tenemos también ahí en el Feyenoord a un central que es el capitán o el subcapitán de la selección sub-21 de Bélgica, ¿verdad? Que es un jugador que es competencia directa de Jalen. Tenemos al capitán de la selección de Suiza, que es el central titularísimo del equipo,
que ese se queda en el equipo Feyenoord, es un suizo. Y tenemos también el caso de Lasco, que es un jugador que las malas lenguas dicen que es una venta que se está haciendo con el Atlético de Madrid por aproximadamente 25 a 35 millones de euros. Que si esa venta no se produce, es la justificación de la traída de jugadores como Jaylon para llenar esa vacante. El punto positivo para Jaylon en relación con estos muchachos que acabamos de mencionar es que todos estos muchachos pueden ser seleccionables. Y en Europa el calendario, no solo a nivel de Copa, de Liga, sino de convocatoria para partidos de selección, sobre todo que es un año de eliminatorias, va a ser sumamente intenso, con lo cual en el depth chart, que llaman los americanos, que es en la planilla, el tener 5 o hasta 6 centrales es justificado. Entonces, mi posición, si a mí me ponen a opinar, es que Jalen va a entrar a aprender en en sus primeras semanas, a adaptarse. Recordemos que él va a un país donde no conoce sus costumbres, donde hay condiciones climáticas muy distintas a las nuestras, donde es un camerino complicado porque hay jugadores evidentemente que ya vienen de 2 torneos juntos y evidentemente siempre el nuevo es el difícil de asimilar o el o de adaptarlo. Además de eso, tenemos el tema del fútbol europeo que se juega sobre canchas de casi 23 milímetros de altura. ¿Verdad? Aquí en Costa Rica las canchas más altas las tenemos, creo que son de 22 o 21. Eso hace que sea más pesado el juego. No deja de ser rápido, no deja de ser intenso, pero es más pesado. La media de la participación en un partido de fútbol en la Eredivisie es una de las medias más altas en cuanto a intensidad de juego. Se juegan de 68 a 71 minutos por partido, ¿verdad? Con niveles, te digo, de intensidad bastante fuertes. Hay como una directriz sumamente fuerte de que de darle continuidad al juego. No es como que te tiras al suelo y te sancionan la falta. Em, Son muchos factores. Yo creo que Jalen tiene la capacidad y la bendición de surgir. Yo creo que Liga Deportiva Alajuelense ha hecho una excelente negociación dentro de lo que yo sé y ojalá que así sea. Ahí teníamos a Lázaro Broyman, a quien le agradecemos por el detalle de la atención y poder profundizar en temas que a veces se desconocen sobre las dos figuras. En el caso de Joel, que fue el primer tema que tocamos, pues por ahora la Juelense no lo oficializa, pero sí nos permite ver que el técnico que va a tener Joel es extremadamente exigente y el señor Mancini, aun cuando tiene buena relación con sus jugadores, también tiene fama de llevar al máximo al futbolista en el tema físico, una exigencia que le espera a Joel. Y en el caso de Mitchell, pues con una etapa de acoplamiento al fútbol de Países Bajos, una liga muy exigente en todos los sentidos, aunque también como dato particular nos explicaba Broidman que al tener un sindicato tan fuerte, Países Bajos, le espera a Jayland Mitchell, pues indudablemente un muy buen salario. No solamente es un contrato de 2,5 millones de euros, sino que en este caso la liga negoció un salario bastante favorable para pues sus intereses y también los intereses del jugador. Ahora, el caso Kevin Chamorro. Sé que muchos se preguntan qué tipo de club es el que tendrá Kevin Chamorro. Bueno, el Estoril de Portugal será el que reciba al guardapalos costarricense Kevin Chamorro, que llega un año a condición de préstamo después de haber estado con la selección en la última Copa América. Es un portero relativamente joven, Chamorro, de 24 años, que ha sido muy estable y me parece bastante regular también en el Saprissa, pero que tendrá una prueba de fuego, ver si su calidad le alcanza para el fútbol internacional y en un equipo que suele tener porteros que reciben mucho trabajo. El Estoril, recordemos, es un equipo de mitad de tabla que ya ha tenido a otro costarricense en el club, que fue Brandon Aguilera. Aguilera estuvo allí prestado por el Nottingham Forest, el club que había comprado su ficha en Inglaterra, lo presta al Estoril. Aguilera prácticamente no juega en el Estoril, es enviado al equipo sub-21, para que veamos que a pesar de ser un plantel de mitad de tabla en el fútbol de Portugal, al final de cuentas tampoco es que la va a tener sencilla el arquero Kevin Chamorro. Es decir,
la tendrá de alguna manera complicada. Además, Chamorro, que no es en este caso un arquero con ciertas características que hoy en día suelen tener o suelen exigir los técnicos en el viejo continente, como que, bueno, un arquero de una estatura tan importante o una envergadura tan importante, es un arquero de 1,82, por ejemplo, Patrick Sequeira supera el 1,90 o Esteban Alvarado también supera el 1,90, es un portero que podemos decir que su gran fortaleza ha sido la parte mental, muy estable a pesar de la crítica y sinceramente ha respondido en una portería muy exigente, aun cuando ha competido con Alvarado o con el propio Aaron Cruz en el pasado. Es un guardapalos que sabe lo que es venir desde abajo, desde Guanacaste, luchar, pelear para ganarse su lugar. Tiene un Mundial Sub-17 en su currículum en el que no jugó Kevin Chamorro, pero eso no le quita mérito de haber sido portero suplente de la selección en el último tramo de su carrera. Ahora, el factor en contra es saber que en poco tiempo tiene que acomodarse para tratar de que el Estoril compre su ficha, que es un factor porque normalmente los equipos europeos utilizan las plazas de extranjero en jugadores que juegan en otras posiciones, en delanteros o en volantes. En porteros normalmente suelen llenar sus vacantes con guardapalos locales. Por eso ha sido tan difícil para otros cancerberos como el propio Patrick Sequeira, a quien le tomó tiempo conseguir el pasaporte justamente de extracomunitario que le da ciertas facilidades para saltar de un club a otro en Europa. Esto le ha provocado una dificultad a Patrick. No será la excepción con Chamorro, que firma por un año en un trato que sorprende porque en principio se creía que iba vendido. Ahora, sé que muchos se preguntan, ¿y la portería de Saprissa qué? No por Alvarado, que yo creo que no hay mayor duda de que Esteban Alvarado será el guardapalos titular por el cierre de torneo que tuvo, pero especialmente la duda nace por la suplencia. Saprissa por ahora apuesta por Abraham Madrid, el cancerbero joven de la cartera suplente. Recordemos que Abraham estuvo en el fútbol de Dinamarca en una pasantía, el club danés decidió no comprar su ficha, Alvarado se regresa al país en donde básicamente entrena con el primer equipo y en Saprissa tienen la fe de que el guardapalo se pueda consolidar, de que se pueda afianzar, de que pueda al final de cuentas convertirse en una figura del Saprissa. No es fácil para los porteros del Saprissa tener la vitrina del club para jugar por la propia eh, influencia y peso que suele tener este arco. Recordemos que Keylor Navas fue el último que la pegó directamente. Alvarado, aunque tuvo su participación, salió muy joven luego de conseguir el guante de oro en el Mundial Sub-20 de Egipto con Costa Rica, con la selección Sub-20. Consigue Alvarado salir al fútbol internacional a Países Bajos y al final no se le da justamente esa consolidación siendo joven Alvarado, pero normalmente no ha sido común que guardapalos de la cantera asuman un peso relevante en el Saprissa. Ahora se le daría la oportunidad de ser el segundo portero. Eso sí, esperando en las últimas horas si Sergio Guila, gerente deportivo, decide moverse en el mercado y apostar por un relevo para Kevin Chamorro, es decir, llenar la vacante de tercer guardameta y que haya justamente el de experiencia Alvarado, otro un poco más joven que Alvarado, pero con experiencia en primera, y Abraham Madrid como tercer portero. He leído mucho aficionado que dice, no, denle el chance a Madrid, creo que es una perspectiva llamativa. He consultado sobre Madrid, me dicen, es un buen portero, le faltan cosas, pero es un portero que ha crecido, que especialmente en el último año ha tenido un desenvolvimiento muy correcto junto a Vladimir Quesada, que lo conoce desde la cantera, y a partir de ahí yo creo que Alvarado es la carta de titularidad y Abraham Madrid la segunda carta. Ahora, el tema con Alvarado es que a pesar de que todos sabemos que es un grandísimo portero, ha tenido muchas recaídas de lesión, ha tenido momentos de inestabilidad en sus últimos equipos y le ha costado ser un portero estable. Yo creería que por eso Saprissa no debe descartar la opción de que al final llegue otro portero de más experiencia. Sin embargo, aquí pasa más por el análisis de la gerencia deportiva. Apostar y jugársela con Abraham Madrid como segundo arquero o tener el chance y pues al final que Alvarado sea el titular toda la campaña, que no pase nada y que Madrid juegue de vez en cuando, asumiendo que estará el torneo de Copa, que también está el reto de CONCACAF y que está el reto indudablemente del torneo nacional, que es otro de los desafíos para el equipo tibaseño.
Cierro diciendo que al final también se confirma lo de Gerald Taylor al Hearts de Escocia, el mismo club en donde está Kenneth Vargas. Vargas que estuvo de vacaciones en Costa Rica, el Hearts, un equipo de la primera división, normalmente se mantiene entre el puesto 3 y el puesto 7 en el balompié de Escocia. La Liga de Escocia que tiene un valor agregado y es la cercanía con Inglaterra, por lo que suele ser una vitrina común, eh, la Liga de Escocia, para que haya futbolistas que puedan, al final de cuentas, y lo digo así porque creo que tiene mucho sentido, utilizar Escocia como trampolín para irse o a la segunda división de Inglaterra o a la Premier League. Es un salto habitual para un jugador que está en la Liga de Escocia. De hecho, en algún momento el técnico del Hearts habló cosas muy buenas de Kenneth Vargas y que le veía un futuro muy cerca a alguno de estos dos destinos. Gerald llega también cedido, un muchacho que no tuvo tantos minutos como se esperaba en Copa América, pero sí jugó el último partido ante Paraguay y rindió de manera positiva. Gerald que juega como lateral, que juega como contención, que juega como central y que yo creo que también surge la misma pregunta con Alvarado en la realidad de si al final de cuentas le hará falta al Saprissa. Y aquí yo creo que con bastante contundencia puedo decir que no, porque hay dos jugadores con un recorrido importante en el equipo y que pueden jugar ahí. Incluso podría haber hasta tres. Uno es Cliver Gómez, un Cliver Gómez que, recordemos, el torneo anterior ya tuvo muchos minutos cuando Taylor jugó como volante recuperador, siendo Cliver el lateral del equipo. El otro es Jeffrey Valverde, que en el pasado torneo casi no jugó, pero en el tras anterior sí lo hizo como lateral por izquierda antes de que llegara Joseph Mora, pero que naturalmente Jeffrey es de perfil derecho y que puede jugar como lateral por derecho. Ahí van ya dos laterales, posibles sustitutos de Gerald Taylor. Y el tercer caso es el de Justin Salas, que regresa después de una etapa muy corta en el fútbol de Nueva Zelanda. Un Justin Salas que, para ser franco, creo que le puede ayudar mucho a Saprissa, porque como Taylor también jugaba de volante recuperador y a estas alturas se desconoce el alcance de la lesión de Fidel Escobar, puede Justin Salas colocarse como volante o puede colocarse también como lateral. Entonces, puede ser favorable el regreso de este futbolista que estuvo en este préstamo y al final no duró demasiado. A la confirmación de las salidas de Chamorro y Taylor se suma ya, recordemos lo de Paradela, un Paradela que se fue al fútbol de Rumanía y que también viéndolo de una manera general, Saprissa ya le buscó sustituto a su puesto, que es el Rachid Chirino, que venía de procedencia del balompié de Israel, en donde jugó con dos equipos, pero que es formado en la cantera de San Carlos. Y después está el caso de la llegada de Gino Vivi, que también ha jugado recostado por la banda izquierda y que podría ser una alternativa ahora que no está Luis Paradela. Una realidad del Saprissa que está reconstruyéndose, eso sí, con un escenario muy favorable. Saprissa sabe que se reconstruye, pero el equipo, al tener una cola de resultados muy positiva, puede ir dándole chance a ciertos muchachos jóvenes de que alcancen pues una regularidad que quizás por la propia exigencia del club en otras circunstancias sería más difícil. Esto sumado a que el club partió a Estados Unidos a hacer su pretemporada, en donde se encuentra en este momento, y al final de cuentas, una de las misiones de Vladimir Quesada es también buscar a cuál de los jóvenes de la Liga Menor le da el chance de jugar para que acumule minutos y cumpla con la regla sub-21. Entonces ven cómo el rompecabezas tiene que armarse desde distintas perspectivas o desde distintos ángulos. Por último, quiero cerrar con una información importante, o que creo importante dentro de todo el contexto de Gustavo Alfaro, y es que me han preguntado mucho si ya hay algún perfil de sustituto para Alfaro. Les quiero decir que no, por una razón. En la federación, y eso lo sé de fuentes que me lo confirman, ha sorprendido mucho la salida del técnico. No esperaban que pudiera aparecer una oferta tan tentadora y menos que el entrenador la valorara. Pero como hablábamos ya de, al final de cuentas, una oportunidad tan fuerte, entonces no hay un plan B por el momento. Sé que
a pesar de que Claudio Vivas, que es el hoy director deportivo, se le ha visto como un plan alternativo en otras circunstancias, en el comité ejecutivo no se cree que Vivas sea la persona idónea para asumir ese puesto en este momento. Tal vez para un amistoso, digo, en caso de que hubiera algún tipo de desafío inmediato, pero sí percibo que al final de cuentas Claudio Vivas no sería una opción tan importante como para que al final de cuentas se asuma de inmediato esa oportunidad. Ahora, les digo algo, yo creo que en el contexto actual no será tan difícil encontrar entrenador. Muchos, indudablemente, muchos van a querer dirigir a Costa Rica si se confirma la salida de don Gustavo Alfaro, muchos, muchos, pero no todos con un perfil como el que ya eh, tenía don Gustavo cuando asumió, que tenía un proyecto de selección en su currículum con la selección de Ecuador, con una clasificación mundialista y con un proyecto de renovación con la selección de Ecuador, a quien recordemos le bajó el rango de edad sustancialmente. Un Gustavo Alfaro que a mi criterio cumplía muchos requerimientos que Costa Rica andaba buscando, a pesar de ser un técnico bastante caro para el mercado nacional, de hecho, de los entrenadores más caros de la historia del país. A partir de ahí, yo creería que a estas alturas y en este momento habrá que hacer un escauteo, si vale la palabra, que es un proceso de reclutamiento amplio para ver cuál cumple con los parámetros, porque Alfaro dejó el listón muy alto en dos aspectos: el análisis de los datos y el valor que se le da a los datos en el fútbol, es decir, recoger toda la información para pedirle a los jugadores resultados básicamente en todas las áreas físicas. Creo que eso es importantísimo, un valor muy alto que dejó Gustavo Alfaro, de que los jugadores locales se pudieran nivelar con los legionarios para poder competir internacionalmente. Ya había un camino recorrido y creo que ahí es indudable que hay una baja, ¿verdad? Es decir, reemplazar eso que Alfaro había hecho muy bien no será tan sencillo de ahora en adelante. Y el otro tema es que ya tenía una base constituida o construida. Es decir, se había atrevido a renovar desde el propio repechaje contra Honduras, luego en los amistosos, posteriormente en Copa América. Y qué interesante esto, porque a veces hay que tener valentía para incluir jóvenes, como pasó con Jalen Mitchell. Y al final de cuentas, ese es un valor muy, pero muy grande. Con esto cerramos plan de juego agradeciéndoles a todos por habernos acompañado. Por supuesto, estamos todos los martes y jueves a las 12:15 mediodía por mi canal de YouTube y por Canal 8 Multimedios. Abrazo grande, que la pasen. Evidente que nos marca y por nosotros en nuestra firma trabajamos un nuevo club de